partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etc. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total. Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales. Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. ¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí dispuestos a iniciar otro viaje a velocidad supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y bueno, mientras aquí en el país el sistema científico está paralizado, se suceden las malas noticias, parece que en el exterior no piensan lo mismo de nuestros investigadores. Al contrario, los valoran muchísimo porque solo esta semana cayeron 3 premios internacionales importantes para investigadores y estudiantes argentinos. Uno es que nombraron secretaria general de las conferencias PAGWASH, una organización que se creó a continuación, digamos, de que Albert Einstein y otros físicos de su época hicieran un llamamiento para perseguir la paz y en contra del armamento nuclear. Y bueno, se creó esta organización que se llama Conferencias PAGWASH, que se reúne todos los años y se discuten los problemas que afligen al mundo y que tienen que ver justamente con estos riesgos que pueden hacer explotar al planeta. Una argentina, la física Karen Holberg, docente y egresada del Balseiro, investigadora del CONICET en el Centro Atómico Bariloche, será desde el 1 de enero la secretaria general de estas conferencias. Por otro lado, María Florencia Cairol recibe un premio importante, fue elegida entre 11 científicos destacados por sus proyectos para estudiar un tipo de linfoma muy agresivo, un tipo de cáncer muy agresivo, y bueno, su proyecto fue considerado de excelencia como para merecer esta distinción y el apoyo a sus estudios. Y la última, nuestros jóvenes, 3 chicos de la Facultad de Ciencias Exactas, Lautaro Lazorza, Carlos Miguel Soto, Ivo Pajor, salieron ubicados en el puesto 17º en el Mundial de Computación, que también se realiza todos los años. El año pasado salieron en un puesto un poquitito anterior, ganaron una medalla de bronce. Este año 17º, pero les cuento que le ganaron a Oxford, a Cambridge, al MIT, a la Escuela Politécnica de Zúrich, donde estudió Einstein. Así que un gran bravo para nuestros chicos que además se coronaron campeones de América. Fue el equipo mejor ubicado de toda la región. Así que tenemos buenos científicos reconocidos en el exterior. Ahora falta que los reconozcamos nosotros aquí en la Argentina. Y con este comentario así al pasar, iniciamos ya otro viaje al infinito y más allá. 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 Al infinito y más
aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Muy bien, y como hacemos habitualmente, les damos nuevamente la bienvenida. Les recordamos que estamos en vivo hasta las 22 en acostumbrarnos todavía, Nora, a este cambio de horario de 21 a 22 al infinito y más allá, siempre por el Destape AM 1070. Nos pueden seguir también a través de TDA y del canal número 20 de Telecentro y por supuesto también a través de la transmisión de YouTube. Los leemos a través del chat también. Y pueden comenzar a participar, como lo hacen habitualmente, a través de todas las vías de comunicación, vía WhatsApp, que está activo, 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Si así lo desean, también nos pueden escribir vía Twitter a estas dos direcciones, @alinfinito 1070 y @eldestape_radio, siempre con el hashtag alinfinito y más allá. Además, recuerden que todos aquellos y aquellas que quieran seguir disfrutando y escuchando cada una de las secciones del programa, lo puede hacer en formato de audio podcast para escucharla a través de www.norabar.com.ar. Ingresan y allí se van a encontrar con talentos, con las noticias, con cada una de las entrevistas y por supuesto con todos los programas completos del ciclo. Ahora sí, Nora, si te parece, vamos a la primera entrevista de esta noche. Bueno, uno de los temas que nos ronda en estas semanas y que ha causado conmoción mundial es el entredicho que hay entre Brasil y Elon Musk por sus manejos con la red social X. Y esto nos remite a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, otro tema recurrente al que se refieren todos los días titulares en los medios del país y del mundo. Justamente esta semana la Universidad Tecnológica Nacional organizó una jornada sobre inteligencia artificial. Queremos saber un poco más de la jornada y también de la universidad, de esta universidad que está dedicada, es la única universidad del país dedicada primordialmente a todas las áreas de la ingeniería. Y vamos a hablar con Guillermo Oliveto. Ingeniero industrial y especialista en ingeniería gerencial por la Universidad Tecnológica Nacional. Especialista además en dinámica de sistemas por la Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente es decano de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nora? Un placer escucharte y compartir este momento con vos, con ustedes. Bueno, acá estamos tratando de entender y sobre todo de no sembrar miedo sobre lo que es la inteligencia artificial y el futuro del trabajo y algunas otras cuestiones, que la verdad que veo que hay alguna preocupación del punto de vista de qué pasa con el futuro del trabajo. Y la verdad que es interesante porque justamente ayer hicimos un evento en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad es el segundo evento, hicimos otro el año pasado. En este caso se centró en el talento, y el talento pensado en el futuro del trabajo y obviamente el impacto de la inteligencia artificial. Así es un tema, como decíamos, un tema recurrente que por un lado a algunos les inspira un entusiasmo enorme por las posibilidades que ofrece, pero también a muchos, como vos decís, les inspira muchísimo temor, ¿no? Y bueno, nos interesa saber sobre lo que están investigando en la Universidad Tecnológica. Tienen investigaciones que tienen que ver con la inteligencia artificial. Contemos un poquito de qué se trata, porque no la frecuentamos tanto a la Universidad Tecnológica y tiene un perfil muy particular, ya que tiene 33 sedes, ¿no? Sí, de hecho tenemos 30 facultades regionales en todo el país, distribuidas en 13 provincias, y
y además distintos, por ejemplo, el Instituto Superior del Profesorado Técnico. O sea, somos la única universidad federal de la Argentina y además la única universidad dedicada exclusivamente a la ingeniería. Para que se den una idea, formamos el 60% de los profesionales de ingeniería de este país. Es una universidad que hace poquito cumplió 76 años, el día 19 de agosto. Fue creada en 1948 como Universidad Obrera Nacional y luego, bueno, hay una historia relacionada con su propia creación y lo que pasó luego del golpe del 55 y luego la resistencia a que la universidad se cerrara, y eso derivó en un cambio de nombre, pero no en un cambio del sentido social que tiene la universidad y de esta lógica de que no solo es una universidad para estudiantes que trabajan, sino para trabajadores que estudian. Es interesante lo que nos contás, como digo, es una universidad de la que no se habla tanto en los medios, sin embargo, tiene una historia enorme, ¿no? Vos lo estás comentando ahora, y además abarcan todas las áreas de la ingeniería, ¿no es cierto? Que es importante, cuando uno revisa un poco, tiene una cantidad de especialidades muy grandes, y dentro de esas me imagino que está también los desarrollos que tienen que ver con la ingeniería en cuestiones digitales, con la inteligencia artificial, y están trabajando en eso. Hay investigaciones. ¿Cómo Sí. ven ustedes la posibilidad de que un país pequeño como el nuestro pueda insertarse en un mundo que dominan en este momento 2 o 3 empresas? Sí, totalmente. A ver, convengamos que recorramos un poquito alguna cuestión. La inteligencia artificial existe hace muchos años. De hecho, nuestra Facultad Regional Buenos Aires tiene un grupo que se llama Grupo de Inteligencia Artificial y Robótica, que tiene 30 años de antigüedad. O sea que la inteligencia artificial ya empezó hace más de 30 años a surcar el mundo de la tecnología. ¿Por qué se produce ahora, en los últimos tiempos, la explosión que se observa de la inteligencia artificial? Bueno, en primer lugar, porque nunca hubo tantas bases de datos y tanto acceso a bases de datos. Estamos hablando de miles de millones de registros a los que se pueden acceder. Y la otra cuestión que cambió radicalmente la potencia de la inteligencia artificial es que los procesamientos son mucho más veloces. Para que se den una idea, hace 10, 12 años atrás, 15 años atrás, para procesar una determinada herramienta de inteligencia artificial se necesitaba una semana de computadora, digamos. Y había que tener la paciencia de esperar que se terminara de procesar. Hoy eso se habla de milisegundos o de segundos. O sea, eso es lo que generó el cambio muy fuerte. La Argentina tiene algo que es fundamental, que es la creatividad, que es el talento. Nosotros exportamos talento, lamentablemente, porque muchas veces no lo aprovechamos en nuestro país. Creo que hay un problema muy serio que tiene que ver con, la inversión en educación, la inversión en tecnología, la inversión en ciencia, y creo que ahí es donde está parte de esta lógica, porque estas 2 o 3 empresas que vos bien mencionás, si vos te fijás, tienen una característica muy particular, que son empresas que han invertido muchísimo dinero en ciencia, justamente. Entonces, ahí es donde está parte de la clave del éxito. A nosotros nos sobra capacidad, lo que nos falta muchas veces es recursos. Y ahí está parte de la situación, digamos.
Vos, como todos, debes estar enterado de que el presidente ahora, de hecho, se va a Estados Unidos, o se fue ya a Estados Unidos para encontrarse con Elon Musk y con otros popes de estas grandes empresas, y más de una vez dijo que la Argentina podía tener el 4º nodo de inteligencia artificial, que era un país que podía albergar acá centros de cómputos. ¿Cómo vos lo ves eso posible, conveniente? ¿Qué opinión te merece esa idea? Siempre y cuando eso signifique aplicar el talento argentino y que quede en la Argentina los beneficios de los desarrollos que se realicen, no hay problema. Ahora, si simplemente vamos a hacer una granja de producción de contenido, no le veo el sentido. Porque hoy lo que nos pasa es que uno ve que hay mucho trabajo para programadores de código, que incluso lo hacen en forma remota. Ahora, eso lo están haciendo para otras empresas, no para un desarrollo propio. Nosotros hoy podríamos estar trabajando, de hecho, se está trabajando en desarrollo de herramientas, por ejemplo, para aplicar la inteligencia artificial a la educación, por ejemplo, para aplicar la inteligencia artificial a la medicina, para aplicar la inteligencia artificial al manejo del tránsito. Hay miles de rubros donde se puede trabajar y aplicar la inteligencia artificial. Para eso es muy importante, son muy importantes las universidades, son muy importantes los centros de desarrollo y tener esa posibilidad. Cuando vos decís se está investigando para estos temas, ¿te referís a que hay equipos, por ejemplo, en la Universidad Tecnológica que están trabajando sobre eso? Sí, por supuesto, obviamente. Nosotros tenemos, hemos hecho desarrollos justamente relacionado con portales de noticias, concretamente, que tiene que ver con la aplicación de la inteligencia artificial en la mirada que hay sobre el usuario, por ejemplo. Y eso, digamos, se hace con un grupo de desarrollo que está integrado por estudiantes, por graduados y por docentes. Y se hace en la facultad. Y hay miles de cosas que se pueden hacer. Insisto que esto... Y acá... que agrego esta cuestión, porque lo que mencionábamos al inicio del miedo es el miedo a los trabajos que se van a perder. Yo creo que eso es un miedo infundado. Yo creo que se van a perder trabajos, pero se van a crear otros. Y eso es lo que viene pasando en la humanidad desde hace siglos. Claro, los que se creen van a hacer trabajos tal vez de distinta calificación, ¿no? Trabajos que exijan una formación técnica que, bueno, en el cambio tal vez no sea tan fácil adaptarse. No, pero vos pensá una cosa. Esto lo dijo uno de los speakers ayer en el Planetario. Antes de la Revolución Industrial, el 92% de las personas trabajaba en el campo, en tareas manuales. Hoy solo el 2% trabaja en el campo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se perdió mano de obra manual en el campo? Sí, claro. Ahora, ¿se perdió trabajo? No, se crearon nuevos trabajos que tienen que ver con cómo aplicar la tecnología en el campo, por dar un ejemplo. Y además, con la Revolución Industrial, vino toda una revolución del trabajo, que luego fue mutando a máquinas que eran controladas, que eran trabajadas por personas, luego controladas, luego vino el control automático, y eso también trajo el miedo, la robótica, pero eso va evolucionando, y digamos, el trabajo en todo caso se va reemplazando por otras tareas. Acá sí, lo importante... Perdón. Adelante.
No. Es que lo que hoy, yo creo que el futuro del trabajo, y esto es parte de lo que varios speakers plantearon ayer, pero es algo que nosotros mismos venimos trabajando en la universidad, tiene que ver con las habilidades blandas, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la adaptabilidad, tiene que ver con la resiliencia del ser humano, que eso no lo tiene ninguna inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede resolver un cálculo muchísimo más rápido que un ser humano. Lo que no puede hacer es emocionarse. Hasta Lo ahora. que no puede hacer es tener inteligencia emocional. Sí, yo creo que sí, tenés razón, hasta ahora. Tenés razón, ¿no? Veremos qué nos adelante, depara el hasta ahora. futuro, pero te hago una pregunta. Siendo una universidad totalmente orientada a las ingenierías, ¿cómo es la distribución por género en la universidad? ¿Van las chicas a estudiar a la Universidad Tecnológica? Mirá, es una excelente pregunta. Hay una especie de... A ver, antiguamente había barreras que estaban relacionadas con el machismo que sucedía dentro de los claustros universitarios. Esto hay que decirlo porque hemos hecho varias autocríticas al respecto. Hoy sigue habiendo alguna barrera relacionada con esta cuestión de la propia chica que quiere estudiar ingeniería, que a sí misma se dice que las ciencias duras me cuesta y qué sé yo. Nosotros tenemos, te voy a tirar 3 números para que veas la potencia que tiene la mujer en la ingeniería. Nosotros tenemos en la Facultad Regional de Buenos Aires un 20% de mujeres estudiando ingeniería. Hay carreras que tienen un 70% como ingeniería textil y hay carreras que tienen menos del 20% como es mecánica, por ejemplo. Ahora, cuando vamos a la graduación, se gradúan entre el 30 y el 40%. O sea, entre el 30 y el 40% de quienes se gradúan son mujeres. Fíjate la diferencia. Y cuando vas a los mejores promedios, la mitad son mujeres. O sea, en una universidad donde el 80% son varones, los mejores promedios los ocupa la mitad las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Las carreras de ingeniería tienen una característica que es justamente la resiliencia y que tiene que ver con la constancia. Y creo que eso es una característica típica de la mujer. Y creo que cuando la mujer se introduce en la ingeniería, no la suelta. Y avanza y se destaca y se desarrolla. Por eso vivimos invitando a las mujeres a romper su propia barrera y acercarse a la facultad, porque sin lugar a dudas van a tener éxito como ingenieras. Sin duda que la ingeniería en general y en particular lo que tiene que ver con todo lo digital son los temas del momento, porque lo digital va a atravesar todo, ¿no? Absolutamente todo. Así que están invitadas las chicas que escuchan o las madres que tienen hijas a no descartar por prejuicio a la Universidad Tecnológica Nacional, ¿no? Porque puede ser una buena vía de inserción laboral. ¿Qué inserción laboral tienen los graduados de la UTN? Prácticamente el 100%. O sea, es más, hay demanda laboral insatisfecha muchas veces porque esto es un viejo apotegma, que es, en la Argentina faltan profesionales de la ingeniería. Insisto, esto es pensando en un país que tiende a pensarse a sí mismo como un país desarrollado. Entonces ahí se necesita a la ingeniería. Entonces, cuando uno mira las distintas especialidades de ingeniería, nosotros tenemos 9, pero hay muchas más a lo largo y a lo ancho del país en la UTN. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos la única carrera de ingeniería textil que hay en la Argentina, se dicta en la UTN Buenos Aires. Y en general la salida laboral de los estudiantes de ingeniería, cuando ya están en los años superiores, es el 100%.
todos tienen trabajo. O sea, prácticamente no hay una cuestión de desempleo. En todo caso, al revés, muchas veces el mercado laboral los capta antes de tiempo y tardan en recibirse. Y después nos acusan de que tardan en graduarse. Pero en realidad todavía no se graduaron, pero ya están trabajando casi como profesionales de la ingeniería. La última, me imagino que como Universidad Nacional estará sufriendo los rigores a los que están sometidas todo el resto de las universidades por los recortes presupuestarios, ¿no? Sí, totalmente, sí. Nosotros tenemos, en este último tiempo solo se recompuso y parcialmente lo que se llaman gastos de funcionamiento. Acá hay una cuestión que hay que aclarar, y esto es muy importante difundirlo permanentemente, que es que los gastos de funcionamiento de una universidad promedio están entre el 5 y el 8%. En algunos casos menos. En el caso nuestro estamos en 3,5% aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto es salario. Entonces, cuando nos hablan del 270% de aumento de los gastos de funcionamiento, estamos hablando de el aumento sobre ese 3 y pico % que son los que nos permiten pagar las tarifas de luz, el gas, internet y el funcionamiento de la facultad. Ahora luego, los salarios docentes y no docentes están siendo deprimidos, ya han perdido más del 50% respecto de la inflación, y además hoy están 30% por debajo de los empleados estatales incluso. O sea, los docentes y no docentes de las universidades están a 30% por debajo de los empleados estatales en promedio. Con lo cual, sí, estamos preocupados porque tenemos 2 categorías no docentes debajo de la línea de la pobreza y estamos perdiendo docentes porque, bueno, el costo de oportunidad que tiene un docente es muy alto, porque tiene posibilidades de trabajar en otro lado y tiene que tener una vocación muy definida, tiene que ser casi un militante de la educación pública. Exactamente, para dar clase. Así que bueno, sí, no la estamos pasando bien, pero bueno, ahora el Senado aprobó el financiamiento universitario, que en realidad es la recomposición del 2024. Luego vamos a ver qué pasa, si se veta o no se veta y cómo sigue la historia. Pero sí, no la estamos pasando bien. Guillermo, te agradecemos muchísimo estos minutos para hacer una recorrida así, mínima, a vuelo de pájaro, por uno de los tesoros de nuestro país, la única universidad federal. Tiene 30 o 33 sedes, donde los chicos y las chicas... Perdón, Nora, son 33 porque en realidad hay alguna extensión áulica y el Instituto Superior del Profesorado Técnico. Eso suma 33. Yo te decía que 30 son facultades regionales constituidas, digamos, en distintos lugares de distintas provincias del país. Pero hay 33 sedes, tal cual como vos lo decís. 33 sedes donde chicos y chicas, ambos, pueden estudiar cualquier rama de la ingeniería. Guillermo, te agradecemos muchísimo y te mandamos un gran abrazo. No, muchas gracias a vos y a tu equipo, y a disposición cuando deseen para charlar sobre estos temas que nos apasionan tanto. Y aguante la educación pública. Muchas gracias. Así es. Bueno, estuvimos hablando con Guillermo Oliveto, ingeniero industrial y especialista en ingeniería gerencial por la Universidad Tecnológica Nacional, especialista en dinámica de sistemas por la Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente decano de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, o UTN. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Estudio, Nora, muestra que el cerebro de la mujer pierde materia gris y volumen durante el embarazo. A ver cómo es esto. Así es.
No se nota de afuera, no me digan que nos ponemos más tontas, pero bueno, este estudio lo hizo un grupo de científicas de la Universidad de California en Santa Bárbara y se publicó en Nature Neuroscience este lunes. Siguió en detalle el embarazo de una mujer de 38 años desde 3 semanas antes de la concepción hasta 2 años después del parto. En este análisis observaron una reducción generalizada de la materia gris y del volumen y el grosor de la corteza cerebral desde la 9ª semana del embarazo, en particular en áreas como la red neuronal por defecto, asociada con el procesado de información necesaria para las relaciones sociales. El fenómeno, que es parecido al que se produce en la pubertad, cuando hay como un recorte de las conexiones neuronales, puede deberse a una reorganización neuronal para mejorar el vínculo entre la madre y el bebé. Es lo que especulan los especialistas. Algunos de los cambios observados durante la gestación se revirtieron 2 meses después del nacimiento, pero otros, como la reducción del volumen de la corteza cerebral, se mantuvieron por lo menos hasta 2 años después, que es hasta cuando duró el estudio. ¿Quién sabe qué querrá decir? Las superbacterias podrán matar a 39 millones de personas para 2050. Así es lo que estima un reporte que publicó The Lancet y advierte que alrededor de 2 millones de personas, la mayoría mayores de 70 años, podrían morir cada año a causa de infecciones resistentes a los medicamentos. Estamos realmente en emergencia. El reporte revela que aunque el número de niños menores de 5 años que mueren a causa de infecciones resistentes disminuyó más de un 50% en las últimas décadas, las tasas de mortalidad en personas mayores aumentaron un 80%. Las muertes por infecciones de Staphylococcus aureus, que infectan la piel, la sangre y los órganos internos, experimentaron el mayor crecimiento con un aumento del 90,29%. Noticia curiosa, Nora. Distintas investigaciones muestran que el 25% de las páginas web publicadas entre 2013 y 2023 han desaparecido. Sí, esto es bastante inquietante, ¿no? Es lo que advierte un artículo que publica el sitio web de la BBC, que allí lo estamos viendo. ¿Por qué esto encendió una alarma? Porque puede provocar que los historiadores del futuro tal vez tengan dificultades para comprender plenamente cómo vivíamos nuestras vidas a principios del siglo XXI. Esto yo lo descarto, porque una tablilla de arcilla dura mucho más que una página web, al parecer. Los riesgos son múltiples. En primer lugar, la tecnología puede fallar y sucede todo el tiempo. Díganmelo a mí, que cuando la necesito me falla. Esto dijo Mark Graham, director de Wayback Machine de Internet, una herramienta que recopila y almacena instantáneas de sitios web para la posteridad. Existen numerosos incentivos para poner contenidos en línea, dice, pero hay poco impulso para que las empresas mantengan todo ese material a largo plazo. ¿Sabías que...? ¿Sabías que en la Argentina del siglo pasado, un grupo de botánicas, especialistas en fauna y flora marinas, aracnólogas, ilustradoras y anatomistas, como Irene Bernasconi, Ángela Bezzetti, Noemí Catoy, Elvira Sicardi, Berta Hershman, Gabriela Gesell y otras, desafiaron los estereotipos femeninos de su época con pasión y talento y realizaron aportes extraordinarios a una ciencia mayormente practicada por hombres? Hoy, un grupo de prestigiosas investigadoras del Museo Argentino de Ciencias Naturales revela quiénes fueron las 16 naturalistas que a través de su vida y su obra abrieron un camino de exploración tan fascinante como extraordinario para sus colegas y para muchas mujeres, en la obra Naturalistas, historias de mujeres científicas talentosas y rebeldes, editado por el Ateneo, un tesoro insospechado.
No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Estamos en vivo en el Destape AM 1070 hasta las 22. Muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado participando del programa. Recuerden que pueden ingresar a www.norabar.com.ar y escuchar allí cada uno de los segmentos o todos los programas completos del ciclo en audio o formato podcast para escucharlos donde quieran y cuando quieran. Y por supuesto también a través del canal oficial en YouTube del Destape, donde también se alojará luego todo el programa completo. Las vías de comunicación para que ustedes sigan participando como lo están haciendo. Ahora compartimos algunos mensajes. Vía WhatsApp 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Vía Twitter en @alinfinito 1070 y @eldestape_radio. Y también a través del chat de YouTube los leemos y compartimos algunos de los mensajes de ustedes. Silvia Ramírez: hola, maravilloso equipo. ¿Cómo me cuesta el cambio? Dice, se está adaptando. ¿Qué noticias importantes? Los premios tendrían que juntarse los científicos para ver cómo nos libramos de esta crisis que padecemos. Subey 3 dice, me encanta este programa. Walter Lobato, aguante Nora. Libres nos sentimos. Valeria Murgia, excelente programa, un lujo. Fanny, hermoso programa, otra mirada de nuestra patria. Ana Caferata, qué interesante el programa, y muchos mensajes más que también tienen que ver con la repercusión que con la nota que realizara Nora recién con Guillermo Oliveto. Vamos a seguir compartiendo luego más mensajes. Ahora, Nora, es momento de la segunda entrevista de esta noche. Así es, y como prometimos, nos enteramos el domingo pasado de cuál va a ser el presupuesto del próximo año. Uno esperaba, bueno, hicimos un año de esfuerzo y el próximo año retomaremos lo normal. Pero parece que no va a ser así. Queremos entender qué es lo que se explicó sobre, lo que se presentó sobre el presupuesto, que es realmente un laberinto. Se necesita una persona muy entrenada, que entienda muy bien cómo se maneja el Estado para comprender qué quiere decir toda esa lista de anuncios que se hicieron acerca de cómo se van a invertir los dineros, los recursos del país el año que viene en las distintas áreas de la vida nacional. Y esa persona que conoce al dedillo el presupuesto para ciencia y tecnología es Jorge Aliaga. Ex subsecretario de Evaluación Institucional en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, también fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el periodo 2006-2014. Actualmente es secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham e integra el directorio del CONICET en representación del Consejo de Universidades. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Poquito tarde, pero sé que vos te levantás muy temprano, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces hiciste una excepción y nos vas a poder guiar por qué se anunció, qué es lo que podemos esperar para el año que viene. Como decíamos, los que venimos siguiendo el desastre que se está verificando este año con el recorte de recursos tanto para el sistema científico, todos los organismos, porque uno habla mucho del CONICET, pero hay 17 organismos de ciencia y además las universidades, ¿no? Y hacia donde uno mira ve parálisis, ve muchos investigadores jóvenes. Bueno, hubo 30% menos de pedidos de ingreso al CONICET, pero además investigadores no tan jóvenes, ya con una carrera, que están buscando otros horizontes. Y uno pensaba, bueno, este fue un año malo, tal vez el año que viene se puede volver a un camino un poco más dentro de la normalidad, pero parece ser que por los números que se anunciaron esto no va a ser así, ¿no?
No, como bien decís, cuando hablamos del sistema científico, hablamos también de las universidades porque el 80% de los investigadores del CONICET, por ejemplo, trabajan en las universidades. Así que si las universidades colapsan, colapsa buena parte, te diría, casi todo el sistema científico. El presupuesto trajo alguna sorpresa en el sentido de que explícitamente hay un artículo que dice que en base a la emergencia que aprobó la ley Bases, no se va a cumplir este año con la ley de financiamiento educativo, con la ley de financiamiento de la educación técnica, con la ley de financiamiento de la ciencia y con el FONDEF, que era el Fondo de Defensa que se había creado en 2020 y que la importancia que tenía era que priorizaba el desarrollo de equipos y tecnología aplicada a la defensa en el país. Esencialmente eso se traducía concretamente en contratos, muchos de ellos canalizados, por ejemplo, a través de INVAP. Es decir, que era ciencia aplicada directamente a productos tecnológicos. Todo eso queda suspendido por un artículo directamente. La otra novedad, también sin entrar todavía en los números, es que hasta ahora todos los presupuestos de los últimos años tenían la planta del Estado congelada, es decir, que no se podía aumentar la cantidad de personal de planta del Estado, pero decía que había ciertas excepciones. Y explícitamente decía que todos los organismos del sistema científico estaban exceptuados. Eso ya no figura más. Es decir, no están exceptuados los organismos del sistema científico. Ese artículo refiere a una tabla de vacantes que en particular, por ejemplo, el CONICET, que es el número que manejo más por estar en el directorio, la cantidad que aparece en la tabla es muy superior a las que están hoy ocupadas. Es decir, hoy en día no habría un problema para ocupar vacantes, pero no se están ocupando y en la práctica esa excepción ya no figura en el presupuesto. Yendo a los números de ciencia en particular, lo que se ve de alguna manera es la consolidación de la situación actual. Es decir, no hay presupuesto para una recuperación salarial. Vos sabés que el sistema científico, el CONICET y los demás organismos han tenido más o menos una pérdida salarial del orden del 30% del poder adquisitivo desde noviembre del año pasado, como toda la administración pública. Es decir, no es que hubo algo específico contra el sistema científico, sino que no hubo ninguna excepción con el sistema científico. Hay el mismo recorte. Eso es buena parte del presupuesto, por ejemplo, del CONICET, que es casi todo salarios. En el caso de la Agencia de Promoción Científica Tecnológica, que es de donde sale la plata para funcionar los subsidios, lo que se ve es que prácticamente hay la misma partida en pesos que lo que hay hoy, que es la misma que la que se gastó en el 2023. Eso quiere decir que hoy en día el sistema tiene para funcionar y va a tener el año que viene más o menos una tercera parte de lo que tenía hace 2 años, en el 2023. Es decir, que la gente va a tener muy poca posibilidad de poder ejecutar los proyectos que planteó y por los cuales va a ser evaluado y por los cuales quería trabajar. Y en el caso del ministerio, del ex Ministerio de Ciencia, hoy Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, no hay un recorte de partidas, de hecho hay un incremento, pero hay una trampa, hoy lo estaba analizando en detalle, y es que se han incluido como ciencia cosas que en realidad son de la parte de innovación del Estado, que antes no estaban en el presupuesto de ciencia, pero además recordemos que hoy el presupuesto de la Secretaría tiene 70.000 millones de pesos, que son iguales a los que había en el 2023, no fueron aumentados, indexados, que eran los que se ejecutaban para el Equipar Ciencia, el Construir Ciencia y el programa federal, que eran los programas que se habían creado en función de la ley de financiamiento. Bueno, esos programas en el 2024 no han tenido ningún gasto, es decir, cero de ejecución, 0 pesos. Están los 70.000 millones de pesos sin gastar. Con lo cual, que haya 100.000 millones de pesos en la Secretaría de Innovación para el año que viene, la realidad es que no dice nada, porque el dato sería si hay realmente voluntad para gastarlos o si se va a hacer como este año, que no se gastan. Es decir, el caso del CONICET es distinto, porque como la mayoría de salarios
los salarios están depreciados, pero lo va a tener que pagar. En el caso del ministerio, como son proyectos grandes, lo que hacen es como hicieron con toda la obra pública, la paralizan y no gastan nada. Claro, ahora este año el sistema científico está virtualmente o realmente paralizado. Los grandes proyectos están paralizados. Así es. Aunque no esté en los papeles, ¿no? Donde uno vea, cuando uno habla con gente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que tiene varios grandes proyectos en marcha, y además a punto de finalizarse, quedaron ahí detenidos, ¿no? Otro año más significaría virtualmente el ahogo absoluto del sistema científico. O sea... Sí, a ver, son dos cosas. Lo que vos estás mencionando tiene dos aristas. Por un lado, hay este discurso de, bueno, hay gasto en cosas que son superfluas en un momento de crisis. Claramente no se aplica para cosas como vos mencionabas, como el reactor RA10 de producción de radioisótopos, que estaba casi terminado en Ezeiza, o como el proyecto Karen, que estaba muy avanzado en la parte de ingeniería, que se está construyendo en Zárate, en Atucha, y que permitiría exportar reactores pequeños de producción de energía. Son cosas que generarían divisas, exportación de tecnología de alto valor agregado, cosas, digamos, absolutamente concretas. No estamos hablando de una investigación básica que vos decís, ay, ¿qué puede salir de acá? Digamos, no es que explicarle demasiado a alguien que los radioisótopos es lo que se usa para curar o diagnosticar a las personas que tienen enfermedades como cáncer, etc. Bueno, Argentina es líder en eso, no solamente es líder en producción de radioisótopos, sino en exportar reactores que producen esos radioisótopos. Eso no se termina. Es decir, que esa parte es una barbaridad, realmente un disparate. Pero aparte, la otra parte es que al no haber plata para realizar los proyectos, la gente lo que encuentra es que no va a tener cómo trabajar, cómo hacer, y ve que pierde el tiempo. Y bueno, los que tengan oportunidad van a tratar de irse al exterior. Es decir, yo no veo que la situación que plantea el presupuesto sea peor que la de este año. Va a ser igualmente mala, pero el hecho de que se prolongue un año más la hace mucho peor en ese sentido. Es decir, que vos podés aguantar unos meses porque te dicen, mirá, son 2 o 3 meses, pero después la cuota llega. Ahora, si vos sabés que lo que hay para financiar proyectos de la agencia es la misma miseria que hay este año, que es la tercera parte de lo que había en el 2023, bueno, sabés que no hay mejora posible. Bueno, uno escucha a investigadores que dicen, se critica tanto desde algunos sectores a los científicos y científicas, a los investigadores e investigadoras, diciendo que son, entre comillas, ñoquis. Bueno, esta política va a convertir en ñoquis a los investigadores porque van a cobrar el sueldo y no van a poder trabajar porque no van a tener ni los insumos, ni los reactivos, ni los instrumentos, además de que todos los equipos, los instrumentos requieren un mantenimiento y si no hay fondos tampoco se va a poder mantener los equipos que se estaban utilizando. Mira, es interesante que la gente sepa, el CONICET en particular es un organismo que esencialmente lo que hace la estructura burocrática del CONICET es evaluar a su gente todo el tiempo, ya sea para darle una beca, ya sea para ver si el informe de lo que está haciendo en la beca vale la pena que la beca siga, si se presenta ingreso a carrera, si lo amerita o no, si después se ingresó a carrera, cada 2 años hay que presentar un informe, después si la gente quiere promover, se tiene que presentar de nuevo un concurso para subir de categoría. Y todo eso es comisiones y comisiones evaluando permanentemente la producción, si la gente cumplió. Todo el tiempo en el directorio estamos viendo evaluación, gente que es evaluada, gente que hace un recurso porque considera que no le evaluaron bien. Todo el tiempo es evaluación. Entonces realmente es tan paradójico y indigna que se haya generado ese discurso de que la gente no hace nada, cuando realmente no solamente trabaja, sino que es un organismo
extremadamente riguroso en cómo evalúa a su gente, que realmente es un disparate, mayúsculo. No tiene sentido por donde uno lo quiera buscar, porque además los investigadores no solo compiten en el país, compiten a nivel internacional, porque sus trabajos, todas esas comisiones evaluadoras que vos mencionás, lo que tienen en cuenta es la calidad de las revistas científicas, que también tienen sus propios evaluadores, en las que publican. Y allí no tienen que competir con el equipo que está en San Luis o que está en Jujuy. Tienen que competir con el que viene de Harvard, con el que viene del University College London, con el que viene de la École Normale Supérieure y con las universidades de China y de Pekín, porque todo se publica en las mismas, digamos, todo el mundo quiere publicar en esas revistas que son las más destacadas y que ellas mismas hacen una selección. Entonces, no tiene realmente donde uno quiere buscarle el sentido, no se lo encuentra, pero van a forzar a los investigadores realmente a irse a los que puedan, porque como vos acabas de decir, un tiempo uno puede decir, bueno, es un mal momento, vamos a esperar que pase la tormenta, pero no es una situación que se pueda mantener de acá hasta la eternidad. Ahora, vos sabés que el sistema científico en Argentina se formalizó a fines de la década del 50, digamos, como sistema, con la creación del CONICET, con la creación de las dedicaciones exclusivas en las universidades. A partir de ahí tuvimos 4 eventos de éxodo, los primeros 2 políticos, en el 66 la noche de los bastones largos, en el 74-76, bueno, la dictadura, la represión, y 2 económicos, el fin del gobierno de Alfonsín, principio de Menem, el 89-91, y la crisis del 2001, donde perdimos generaciones, es decir, enteras, camadas enteras de gente que, como no tenía opción, se iba al exterior y después, en el mejor de los casos, quedaba vinculada con el país, colaboraba, ayudaba en lo que podía, pero ya había hecho la vida en el otro lado y no volvía. Bueno, lo que estamos de alguna manera vislumbrando ahora es que puede volver a correr otra vez una quinta pérdida de generación de jóvenes, de inversiones de gente altamente calificada, que va a ser muy bien recibida en los principales países de Europa, en Estados Unidos, digamos, en lugares destacados, porque la gente nuestra tiene buena formación. Como vos bien decís, el sistema es riguroso, la gente compite permanentemente, va a los mismos congresos donde va todo el mundo, presenta sus trabajos y habla con todo el mundo, se hace amigo de gente de cualquier lugar, y bueno, esa gente, cuando uno tiene un problema y le escribe, le consigue un lugar. Es decir, no es tan difícil. Así es, no, la preocupación es enorme, y a mí me gustaría que esto que vos estás explicando, porque a veces no se llega a advertir la trascendencia que tienen estas medidas. Como dijo alguna vez una socióloga argentina, en ciencia, cuando uno se queda parado, no es que se queda en el mismo lugar, retrocede. Y lo que está pasando es que nos va a hacer retroceder. La Argentina es líder, como vos decías, en ciencia nuclear. Es el único país de América Latina que construye satélites y diseña y construye y prueba satélites. El único país de América Latina que hizo una vacuna contra el COVID. El único país de América Latina que construye reactores, que puede ser, como decíamos, en el RA10 en Ezeiza, iba a posicionar a la Argentina como el país, uno de los líderes en el mundo en producción de radiofármacos. Ya tiene un lugar muy importante, pero se iba a acrecentar muchísimo. Y esos son dólares, no es poesía. A lo mejor son tenemos dólares, suerte, ¿no? A lo mejor tenemos suerte y el fin de semana Elon Musk le explica al presidente que él armó toda su fortuna en base a la inversión que hizo el gobierno de Estados Unidos en ciencia y tecnología. Así es. Esa es otra falacia, ¿no? Que la inversión privada es la que desarrolla la ciencia y la tecnología. En ningún lugar del mundo las cosas han salido solo de la inversión privada
y no es verdad que eso funciona así. No funciona así todavía hoy en Estados Unidos y mucho menos en un país que tiene que arrancar en ciencia y tecnología de alto nivel. Y el ejemplo lo tenemos, como bien decís, con INVAP y con la parte nuclear. Apostamos a algo por geopolítica, por interés de todos los gobiernos durante décadas, y ahí ves los frutos. Y una vez que vos tenés un lugar que sabe desarrollar tecnología nuclear, le tirás un problema de radares y lo resuelve, le tirás un problema de satélites y lo resuelve. Entonces, digo, no estamos imaginando algo imposible. Por eso yo mencionaba, que se menciona poco, el disparate de cortar el FONDEF. Porque no es lo mismo comprar equipamiento a Israel o comprar equipamiento a Estados Unidos que tratar de desarrollarlo acá, aunque sea en partes. Porque uno va adquiriendo tecnología y va incorporando ciencia al desarrollo industrial del país. Jorge, te agradecemos muchísimo. Lamentablemente tenemos que aterrizar por hoy, pero como siempre una clase, nos diste la visión de lo principal que hay que saber, más allá de los números. Esto es el concepto que nos tiene que quedar sobre cuál va a ser el impacto de este presupuesto prolongado un año más, realmente, y explicado con todo el rigor posible. Te agradecemos muchísimo. Hay que entonces esperar que, como vos decís, que Elon Musk en este fin de semana le explique al presidente que no se construyen los países sin ciencia. Te mandamos un enorme abrazo y, por supuesto, en cualquier momento te volvemos a molestar. A disposición. Gracias por el llamado. Tengan buenas noches. Estuvimos hablando con Jorge Aliaga, un maestro, siempre, subsecretario de Evaluación Institucional, ex subsecretario de Evaluación Institucional en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. También fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales entre 2006 y 2014 y actualmente secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Burlingame. Integra el directorio del CONICET en representación del Consejo de Universidades. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Nora, ya no nos queda más tiempo. Déjame agradecer solamente a todos los oyentes que han participado durante toda esta hora del programa. Muchas gracias por estar del otro lado. Ahora sí, despedida rápida, Nora, no nos queda más tiempo. Nos tenemos que ir, pero no importa porque volvemos, ¿eh? Muchísimas gracias a nuestra operadora, Jessica Astrano, en la dirección de cámaras a Grego. Operándolas, Tomás Cubar. En redes a Federico Pasos y Brenda López Fabri. Leo porque no me quiero olvidar de nadie. A Sebastián Díaz en la locución y coordinación general. A Eva Ojeda Bar en la producción. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan haciendo esta recorrida a velocidad supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología que dimos en llamar Al Infinito y Más Allá. Que tengan una excelente semana. Y nos encontramos de nuevo el viernes que viene aquí en el Destape Radio a las 9 en punto para irnos de nuevo. Allá vamos, al infinito y más allá. Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar.